Hoy en nuestro programa de la Ruta del Vino Ribera del Duero estaremos en Peñafiel para conocer su casco histórico y su castillo. Y nuestro paseo por Peñafiel continuará aquí, en las bodegas Protos. Y continuaremos nuestra ruta hasta Bocos para conocer el Monte Gurugú. Y por último visitaremos el monasterio de Valbuena. ¡Vamos! Pues ahora, concretamente, estamos dentro de lo que es la Casa Museo de la Ribera. Es una casa cuya parte central fue construida en el siglo XVI y luego, durante los siglos XIX y XX, sufrió continuas reformas porque los habitantes de la casa necesitaban un mayor espacio. Y también la Casa de la Ribera es un claro ejemplo de lo que conocemos como arquitectura tradicional popular. La casa está ambientada y amueblada como a principios del siglo XX y lo que se pretende es mostrar cómo se habitaba en plena Ribera del Duero y cómo era la vida cotidiana en torno al año 1910. Y aquí viven Mariano y Tomasa, un matrimonio muy singular, divertido, donde a través de unos pases teatralizados explican pues, cómo era un día a día antiguamente en plena Ribera del Duero. Los pases son pases de 1 hora de duración y en cada pase un máximo de unas 20-22 personas y funciona principalmente los sábados mañana y tarde y los domingos por la mañana. Y luego también en algunas ocasiones, aparte de don Mariano y doña Tomasa, también viene a visitarles la tía Paca, una tía soltera que tienen y les echa una mano en la casa. Pues la casa está compuesta por varias habitaciones. Tiene la taberna, que es donde estamos ahora, que hay que decir, algo muy curioso, un detalle, es que a principios de siglo los roles sociales estaban claramente diferenciados y nosotras, las mujeres, no podíamos entrar a la taberna. Entonces, claro, ¿cómo vendía los productos Mariano a las señoras? Pues lo hacía a través del mostrador y por ese ventanuco que tenemos orientado a la calle. Luego tenemos lo que es la cocina, con la cocina económica, tenemos las alcobas o habitaciones, la sala, el desván sobrado, la cuadra y luego, por supuesto, en el patio, el horno de pan y la bodega donde el señor Mariano elabora el vino que luego vende a 100 euros.
Pues ahora nos encontramos en el interior de la iglesia convento de San Pablo, que fue fundado por el infante don Juan Manuel, el gran señor de la villa de Peñafiel y a quien debemos nuestra historia, porque aquí el antiguo edificio que había era un antiguo alcázar que perteneció a Alfonso X el Sabio, tío del infante don Juan Manuel. El infante le pidió sus restos y luego él construyó el edificio que nosotros vamos a visitar ahora. La iglesia convento de San Pablo se caracteriza principalmente por dos cosas. Una, la mezcla de estilos arquitectónicos que presenta por el exterior, con ese ábside que tenemos en estilo mudéjar, el plateresco de la capilla o el gótico del propio convento. Y luego, dentro de la iglesia, lo más importante y característico es la famosa Capilla del Príncipe o Capilla de los Manuel, que es donde nos encontramos ahora, plateresca del siglo XVI, una labor muy bien labrada, tallada, ocupando todo el espacio, pero también esta capilla fue profanada durante la Guerra de la Independencia por Napoleón y las tropas francesas y no está como nosotros quisiéramos verla en sus orígenes. Luego también, cuando hablamos de la historia de San Pablo, tenemos que diferenciar entre dos Manueles. Uno, el infante don Juan Manuel, el fundador del convento, y posteriormente su bisnieto, don Juan Manuel de Belmonte o Villena, que fue el que llevó a cabo la creación de esta capilla tan maravillosa que tenemos aquí, que están enterrados los descendientes o familiares del infante, porque el infante está enterrado en aquella urna que veis en el altar mayor con el escudo de la familia. Una vez dentro de lo que es el museo, la colección está compuesta por diversas piezas. Tenemos desde escultura, pintura, documentación histórica de la villa, retablos, pero luego en realidad podemos decir que el museo lo tenemos básicamente dividido en tres espacios. Uno lo que sería la Virgen, otro Cristo y los Santos y por último en la zona del coro lo que es la colección de cruces procesionales y restos de orfebrería, todo ello de plata. Aquí dentro de lo que es la sección de la Virgen, la protagonista es nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, que es esa imagen que tenemos aquí, y con ella además es con quien el domingo de Resurrección, en Semana Santa, celebramos lo que es la tradicional bajada del Ángel, que aquí en Peñafiel la tenemos declarada de interés turístico nacional. Otra pieza también interesante es esta Virgen que tenemos aquí tallada en piedra románica, que además es la pieza más antigua que tenemos en todo el museo.
Pues ahora nos encontramos en lo que es la Plaza del Coso, que la conocemos más comúnmente como el Corro. La plaza tiene su origen en la época medieval, a mediados del siglo XV, y esta plaza se creó para la celebración de los festejos taurinos. La plaza en su conjunto está formada por un total de 48 edificios y todos esos edificios son privados o particulares. Luego también aquí en la plaza, hoy en nuestros días, se sigue rigiendo un derecho conocido como derecho de vistas o balcón de servidumbre, y la plaza recobra vida especialmente en dos momentos. Uno, la bajada del Ángel en Semana Santa, el domingo de Resurrección, y luego principalmente la semana del 14 al 18 de agosto, que aquí en la plaza es cuando nosotros celebramos nuestras fiestas patronales de Nuestra Señora y San Roque. Algo característico de la plaza son las diferentes balconadas que observamos, que es de donde la gente asienta y ve los festejos taurinos, y luego también la plaza es utilizada en otras ocasiones, como por ejemplo la concentración de charangas, etcétera. Pero para ello os recomiendo que mejor que visitar el centro de interpretación que tenemos de Cosovisión, que a través de un audiovisual multimedia vais a poder comprobar y sentir qué es lo que vivimos en Peñafiel durante esos días. Y nosotros continuaremos con nuestra ruta del vino para conocer el castillo de Peñafiel. Nos encontramos en un castillo militar, una fortaleza medieval, uno de los castillos más bellos de España, debido a la forma que tiene de barco. Así que es conocido el castillo de Peñafiel, donde nos encontramos, con el sobrenombre del navío castellano. La forma que tiene de barco el castillo fortaleza de Peñafiel la da la orografía de la montaña sobre la que está construido el castillo, al querer aprovechar toda la base posible mayor de la montaña cuando se manda su construcción. La actual construcción y última data del siglo XV, pero anteriormente existieron otras tres fortalezas. El castillo actual es un castillo de estilo ojival germánico, también llamado montero o roquero, que tiene unas medidas aproximadamente de 210 metros de largo por 33 metros en la parte más ancha de la torre del homenaje donde nos encontramos. Y está dividido en tres partes: patio sur, patio de armas, donde actualmente está ubicado el Museo Provincial del Vino, primer museo que se inauguró en el año 1999, el cual está coordinado, dirigido y gestionado por la Diputación Provincial de Valladolid. Patio norte, patio de servidumbre, la supuesta proa del navío, donde estaban ubicados en el medievo barracones, viviendas para los sirvientes, cuadras, para animales para sustento de la guarnición del castillo, bodegas donde guardaban los alimentos y aljibes para el agua. Todas las fortalezas que se mandaron construir en este cerro, primera en el siglo X, segunda en el siglo XI, tercera siglo XIV, cuarta y última siglo XV, están construidas todas con la misma piedra. Piedra blanca, caliza, piedra de sillería, traídas de la famosa cantera de Campaspero, un pueblo que se encuentra a 15 kilómetros de Peñafiel. Actualmente es uno de los museos castillos más visitados de Castilla y León, puesto que tenemos una media de 100.000 visitantes al año. Y después de esta pequeña visita al castillo, nosotros continuamos nuestra ruta y vamos a Protos.
Olvidamos los consejos, los prejuicios y los miedos. No teníamos dinero, nos sobraba todo lo demás, tal vez porque son los mejores, los primeros. Estamos en Bodegas Protos, en Peñafiel. Este mismo edificio es el que nos diseñó Richard Rogers. Fueron 4 años de obras, del 4 al 2008. Empezamos a utilizarla en 2008 y desde ahí hubo un antes y un después en la historia de Protos. Cuando empezamos con el enoturismo de una manera profesional, creamos el departamento, no sabíamos cómo podía responder y cómo podía funcionar el consumidor ante la apertura nuestra de esta nueva vía de negocio y vía de comunicación, y desde entonces la verdad que estamos muy contentos. Somos la bodega más visitada de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero y han venido aproximadamente más de 250.000 personas a Protos. Vivimos cada instante como si el siguiente no fuera a llegar. Y quemamos todas las fotografías Para idealizar. Nosotros el año pasado cerramos con 36.100 visitas aproximadamente y intentamos dar una oferta muy variada, ¿no? Dirigida a todo tipo de turista y a todo tipo de consumidor. Digamos que la visita más al uso, la más habitual, la más demandada es la visita turística, que se cuesta en torno a 10 euros y es una visita más desenfadada, ¿no? Aunque no deja de perder digamos, el punto de vista didáctico sobre la elaboración, sobre la historia de Protos, ¿no? Sobre el proceso un poco de cata, pero visto un poco de una forma más desenfadada, hasta una visita más profesional, que es la visita Gran Selección, en la que se profundiza en la cata organoléptica, se profundiza mucho más en el tema de la elaboración de los vinos y son visitas mucho más reducidas, ¿no? De grupos mucho más reducidos. Solo es necesaria una razón para cambiar el mundo. Una breve mirada, una sensación, es menos de un segundo. Es inocencia en todo su esplendor. Somos unos privilegiados, ¿no? Porque estamos en el centro de Peñafiel, justo, digamos, en las faldas de la montaña que sustenta el castillo de Peñafiel, y eso ya es un factor turístico y un foco de atracción turística muy importante. ¿Por qué? Pues porque no solo la gente puede venir a Protos de una forma muy cómoda, aparcando el coche y viniendo a visitar la bodega, sino que ya se encuentra en el núcleo urbano de una ciudad o de un pequeño pueblo que ya tiene muchos años de historia, ¿no? Y tiene muchísimo atractivo cultural y gastronómico que ver aquí. Entonces, empezando en Protos, pasando por el castillo, que es el museo del vino más visitado, ese museo no solo del vino, es el museo más visitado de toda la provincia de Valladolid, pasando por los diferentes museos que hay en Peñafiel, Mar Bodega, la Plaza de Coso, pues estamos en un ambiente privilegiado, ¿no? Turísticamente hablando. Es puro corazón, vivir contrarreloj Para cambiar el mundo. Siempre pensamos que realmente el éxito del enoturismo de Protos reside en dos cosas. Por un lado, en el conocimiento de marca que hay, ¿no? Pues somos una marca ya que tiene mucha tradición en el mercado, mucho recorrido, entonces el consumidor lo conoce y nos demanda. Por otro lado, también la combinación que tenemos en enseñar y en ofrecer la visita a una bodega muy vanguardista, de las más vanguardistas de la Ribera del Duero, pues diseñada por un premio Pritzker de arquitectura, ¿no? Bueno, pues ya lo puedes ver, ¿no? Es un espacio muy rompedor, muy nuevo, muy futurista incluso, pero por otro lado, en la misma visita no solo se puede observar esta bodega diseñada por Richard Rogers, sino que además vamos, digamos, pasamos a las entrañas de la Ribera del Duero, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es una bodega subterránea que tenemos, galerías que aproximadamente albergan unos 3.500 barricas y que se extienden a lo largo de 2,5 kilómetros, ¿no? Son galerías naturales, subterráneas, que están excavadas en la montaña del castillo de Peñafiel y que unen esta bodega nueva de Richard Rogers con esta bodega natural de crianza. y quemamos todas las fotografías para idealizar aquellos días. Solo es necesaria una razón para cambiar el mundo. Una breve mirada, una sensación, es menos de un segundo. Es
Y después de ver estas bodegas, nosotros continuamos con nuestra ruta del vino Ribera del Duero para poder disfrutar del paisaje que hay en la zona de Bocos. Ahora esto es el parque de Bocos. Es el primer pueblo prácticamente de la ribera del Valle del Cuco. En el Valle del Cuco tenemos una asociación formada, la formamos Curiel, en donde estamos, Bocos, Valdearcos, que está excluido, no vamos por, se salió, Corrales y San Llorente. La senda del Duero arranca ahí allí a partir del cementerio, ahí adelante, y llega hasta Olivares, unos 40 kilómetros de longitud. El pico se ha denominado el Gurugú de Bocos, porque hay otro Gurugú parece ser, pero este es el Gurugú de Bocos. Aquí hace como 20 años aproximadamente empezaron a colonizarse los buitres. Total que anidan, pues hubo alguna época que incluso había más nidos, pero sobre todo unas 3 o 4 parejas anidan aquí todos los años. Y tiene su parte de historia también, porque aquí hace ya muchos años, cuando empezó Félix Rodríguez de la Fuente con la cetrería y demás, pues aquí se criaba el mejor halcón peregrino de España, según él, era el entendido, ¿no? De hecho, les cogía, les adiestraba y cazaba, dicen, según la leyenda, que cazaba Franco en el Pardo con ellos. Y bueno, pues al principio se colgaba él para cogerles, después a su mujer, francesa, la gustaba también tanto más que a él, y era ella la que se colgaba y él mientras pues grababa todo la historia de la cacería, de la cetrería. Bueno, hay un senderismo donde se puede acceder al arriba, que hay en la cima hay una especie de mirador que se divisa, bueno, se divisa todo el castillo de Peñafiel, o sea, que es muy bonita. O sea, Y después de visitar el Monte Gurugú, llega el momento de avanzar en nuestra ruta del vino Ribera del Duero y continuar hasta Valbuena.
Nos encontramos en el monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación Las Edades del Hombre. Es un monasterio fundado a mediados del siglo XII que se encuentra hoy en día, después de un importante proceso de revitalización, perfectamente restaurado. Pues los lugares más significativos y los lugares que los visitantes pueden recorrer cuando llegan al monasterio de Santa María de Valbuena son, en primer lugar, lo que era la antigua cocina, que está muy reformada y restaurada en el siglo XVIII y es quizás el elemento menos interesante, pero con posterioridad se podrán adentrar en el refectorio, que se conserva prácticamente intacto. Es una sala de principios del siglo XIII, la más amplia de todo el conjunto monástico. A continuación, la sala de trabajos de finales del XII y principios del siglo XIII, que también se conserva magníficamente bien y que es un ejemplo de transición del románico al gótico excepcional. El propio claustro, que está organizado en dos cuerpos. La parte baja es de época medieval y la parte superior ya se construyó en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, en el estilo plateresco. Y por último se adentrarán en la iglesia, un magnífico templo, empezado también a finales del XII y construido a lo largo del siglo XIII, aunque tiene reformas muy posteriores. Dentro de la iglesia no pueden olvidar la capilla de San Pedro, una capilla funeraria de mediados del siglo XIII que encierra unas pinturas realmente importantes. La visita al monasterio pues, tiene múltiples posibilidades. Se puede realizar de forma individual, adquiriendo una entrada, y con esa entrada se facilita una audioguía que les ayuda a los visitantes a recorrer todos estos espacios. La visita dura aproximadamente unos 40 minutos. También ofrecemos visitas guiadas, previa petición, etcétera, y pueden pues, venir grupos y autobuses. Es muy habitual que recibamos excursiones en el monasterio. Y aquí terminamos nuestro tercer programa de la Ruta del Vino Ribera del Duero, un programa en el que hemos conocido otra parte de esta ruta. Nos hemos adentrado en las calles de Peñafiel, donde hemos podido ver también cómo se hace el vino en esta zona a través de la bodega de Protos. También hemos estado visitando el castillo, hemos visto las vistas desde Bocos y también hemos podido disfrutar de los monumentos y del arte del monasterio de Valbuena. Nosotros con este tercer programa nos despedimos ahora, pero les animamos a que no se pierdan el cuarto programa. Thank you.